La palabra de nuestro Dios es profundamente poderosa, que basta solamente un versículo para transformar radicalmente nuestra vida. Quiero invitarte a que abras en tu Biblia, ahí en Primera de Pedro capítulo 2, versículo 9. Estoy muy convencido que este versículo de la palabra del Señor traerá bendiciones para la vida de cada uno de nosotros. Dice esta porción de las Sagradas Escrituras: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Indudablemente nuestro Dios desea que nosotros podamos cambiar nuestra percepción acerca de la iglesia. Yo no sé qué es lo que miras cuando ves a tus hermanos en Cristo. Para mucha gente, cuando mira a la iglesia, mira a un grupo de gente débiles, a un grupo de gente insatisfecha queriendo cambiar el curso de su vida. Sin embargo, este versículo de la palabra de nuestro Dios nos invita que nosotros, cuando miremos a la iglesia, miremos a un grupo de gente escogida por nuestro Dios. Que cuando nosotros miramos a la iglesia, miremos a una comunidad de hijos de Dios, una comunidad formada por sacerdotes, por la sangre gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Podamos mirar a un grupo de gente que ha sido comprada por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy vamos a estudiar este término que puso el apóstol Pedro en este versículo de la palabra de nuestro Dios, nación santa. Alcemos nuestra mirada y miremos a la iglesia como Dios nos ve a nosotros, como una nación santa. Oremos, mis amados hermanos. Padre, en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo, te buscamos. Nos acercamos ante el trono de la gracia porque queremos hacer tu voluntad. Queremos aprender a mirar la vida como tú la ves. Queremos aceptar y cumplir cada uno de los desafíos que encontramos en tu santa y bendita palabra. Habla a nuestras vidas, sigue transformándonos y concédenos que como iglesia podamos ser una iglesia obediente, cumpliendo cada uno de tus mandamientos, cumpliendo con la gran comisión. Concédenos la oportunidad de extender tu reino. Háblanos, que tus hijos escuchamos. En el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén, Señor. Amén. Quiero comenzar la exposición de la palabra de nuestro Dios recordando aquel refrán popular que dice: dime con quién andas y te diré quién eres. Indudablemente este refrán contiene una gran verdad. Depende de la gente que nos rodeamos, a la cual decidimos que vivan cerca de nosotros, gran parte de nuestro comportamiento. De tal forma, quiero aplicar este refrán en el contexto espiritual. Dime con quién andas y te diré quién eres. Yo quiero decirte que si andamos con Cristo, si hemos decidido caminar y seguir a nuestro Señor Jesucristo, si hemos decidido vivir por fe, aplicando este versículo, si andamos con Cristo, aprenderemos de Él santidad, consagración y una vida pura aquí en la tierra. Indudablemente, si andamos con Cristo, vamos a reflejar el poder y la gracia y la misericordia de Dios en nuestro diario vivir. Es necesario que nosotros como iglesia, como hijos de nuestro Dios, apliquemos este versículo de la palabra de nuestro Dios en nuestra vida. Es importante que nosotros nos miremos los unos a los otros como una nación santa por nuestro Dios. Así es que vamos a estudiar este término. Vamos a estudiar lo que significa para nosotros nación santa. Así es que la iglesia, delante de nuestro Dios, es una nación santa. Así es que comencemos. Y lo primero que quiero hacer en este momento es poder dar el significado de lo que es una nación. ¿Qué entendemos por nación? Nación es un conjunto de personas, una comunidad que vive en el mismo territorio y comparten el mismo gobierno, la misma cultura, la misma historia, las mismas tradiciones y sus mismos problemas. Si nosotros
queremos a esta definición convertirlo en una definición dirigido a la iglesia, podemos decir que la iglesia como nación santa es la comunidad de creyentes redimidos por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, unidos por el gobierno de nuestro Dios por medio de su palabra. Tenemos la capacidad de brindar al creyente la identidad. Como nación santa, contamos con una identidad propia y nuestra ciudadanía está en los cielos. Una nación, para poder ser una nación, debe contar con un gobierno, todos sujetos a sus leyes, a su constitución política. Y nosotros como nación santa tenemos nuestro gobierno, y nuestro gobierno es nuestro Dios. Nosotros como nación santa contamos con leyes, y nuestras leyes están basadas en la palabra de nuestro Dios. Como una nación, nosotros contamos con un territorio, no un territorio físico como los países, sino que nuestro territorio, nuestra ciudadanía está en los cielos. Nosotros, como una nación santa, contamos con una cultura propia, contamos con una identidad, es la identidad de los redimidos. Estamos aquí en la tierra para poder reflejar la cultura bíblica, poder reflejar y hacer que aquí en la tierra esté la cultura del reino de los cielos. Así es que, mis amados hermanos, nosotros somos una nación santa porque contamos con cada una de estas características que nos hacen ser a nosotros una nación. Como siguiente punto, en este momento quiero hablarte acerca del origen de esta nación. ¿Dónde nacimos? Y nosotros tenemos que ir a la palabra de nuestro Dios, a nuestra historia de fe. Y tenemos que ir indudablemente a Génesis capítulo 12, versículos del 1 al 3. Te invito a que abramos esta porción de las Escrituras. Vamos a ir al origen de la nación que Dios formó. Génesis capítulo 12, versículos del 1 al 3. Dice la palabra de nuestro Dios: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una gran nación, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Fíjate que en estas promesas nosotros encontramos la formación de la nación de Dios aquí en la tierra. Dice el versículo 2, es una promesa que Dios le dio a Abraham. Y Dios le dijo lo siguiente: y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Dios, cuando se dirigió a Abraham, le dijo: obedéceme, sígueme. Y si tú haces esto, voy a hacer de ti una gran nación. Así es que nosotros, cuando miramos a la iglesia y pensamos que la iglesia es una nación santa, indudablemente debemos pensar que como nación somos el resultado de la promesa de nuestro Dios Abraham hace varios siglos. Cuando el apóstol Pedro se dirigió a la iglesia del primer siglo y les dijo que eran una nación santa, el apóstol Pedro estaba recordando que Dios cumple sus promesas y que varios siglos atrás había prometido a un hombre de fe que por fe obedeció a nuestro Dios y caminó en los caminos de nuestro Dios. Y ahora, como iglesia, era el resultado de esa fe de ese hombre hace siglos atrás. Hoy, cuando nosotros recordamos que como iglesia somos una nación santa, debemos recordar que somos el resultado de la obra de nuestro Dios, de la promesa de nuestro Dios, de las palabras de nuestro Dios. Que hoy exista una iglesia es el resultado del obrar de nuestro Dios por varios siglos. Somos el resultado de la obra de nuestro Dios. La iglesia es el resultado del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo ahí en la cruz del Calvario. Somos el resultado del amor, de la gracia y la misericordia de nuestro Dios.
Y esto hace que nosotros miremos a la iglesia como algo especial. Somos especiales delante de nuestro Dios. Dios formó una nación diferente aquí en la tierra. Como nación, no somos una nación territorial. Somos una nación diferente. Vivimos en todo el mundo, en todas las naciones, pero tenemos la misma identidad. No conocemos a todos los hermanos en todo el mundo, pero aunque están lejos de nosotros, compartimos la misma fe, el mismo espíritu, el mismo Padre y tenemos al mismo Salvador. Esto nos hace ser una nación totalmente diferente de las que existen aquí en la tierra. Somos diferentes porque hemos aprendido a cantar, a adorar, a glorificar el nombre de nuestro Dios en medio de las adversidades. Somos diferentes porque somos una iglesia formada por gente redimida. Somos diferentes porque no nos rendimos ante las adversidades, ante los problemas. Somos diferentes porque hemos aprendido a caminar por fe en este mundo que camina por la vista, que camina tras lo material. Nosotros hemos aprendido a caminar por fe en los caminos trazados en la bendita y edificante palabra de nuestro Dios. Este es nuestro origen como nación santa. Y no debemos perder de vista que delante de nuestro Dios somos especiales. Ahora vamos a enfocarnos en este momento, en esta otra palabra, nación santa. Vamos a hablar acerca de la santidad, porque no somos cualquier nación, somos una nación santa delante de nuestro Dios. El camino de esta nación es la santidad. Cuando dice la palabra de nuestro Dios que somos nación santa, nos está recordando nuestro camino. Tenemos un caminar y nuestro caminar es la santidad de nuestro Dios. Indudablemente, el término de santidad nos invita a tomar una decisión. Nadie vive en santidad por casualidad. Tenemos que tomar la decisión y tomar una dirección en nuestro caminar y que nuestra dirección sea la santidad. Este es nuestro destino, llegar a una santidad como la que Dios ha mostrado en nuestro diario vivir. Así es que cuando nosotros leemos la palabra de nuestro Dios desde Génesis hasta Apocalipsis, hay una clara invitación de parte de nuestro Dios a que nosotros vivamos en santidad. Es un término que la Biblia está envuelta en todas sus páginas. Un reto y un desafío para nosotros poder vivir en esta santidad de nuestro Dios. Y cuando nosotros nos acercamos a la palabra de nuestro Dios, vamos a encontrar algunos términos cuando se habla de santidad. Vamos a encontrar en la Biblia el término santo, el término santificación y la palabra santidad. Todos hablan del mismo tema, pero indudablemente tienen un significado especial cada una de estas palabras. Y es importante que nosotros, en nuestro deseo de poder cumplir el desafío de la santidad de nuestro Dios para nuestro diario vivir, tenemos que conocer cada una de estas palabras. La palabra santo, a diferencia de lo que muchas personas creen entender, porque interpretan muchas personas la palabra santo como perfección, y la palabra santo para nada significa perfección. La palabra santo significa separado, apartado por Dios para vivir para Dios. Otra definición podría ser la siguiente: que ha sido separado de lo impuro y purificado para ser destinado para la gloria de nuestro Dios. En un término sencillo y simple, santo significa separado. Y este término nos indica que debemos nosotros separarnos de la contaminación que hay en el mundo. Debemos separarnos del estilo de vida que viven los demás. No puedo decir que soy una nación santa y vivir como las demás naciones. Debemos vivir de una manera diferente aquí en la tierra. El segundo término que vamos nosotros a encontrar es el término santificación.
Y la santificación es el proceso que el cristiano va adquiriendo en su caminar diario con Cristo. Es el resultado de la obediencia a nuestro Dios. La santificación comienza cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón y somos perdonados de todos nuestros pecados y Dios quita todas nuestras manchas pasadas. Ahí comienza esa limpieza espiritual y entramos en ese proceso. Pero todo es por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Es Dios santificando nuestra vida. Aquí está la importancia de invitar a Jesucristo a nuestros corazones para ser limpiados, purificados, perdonados y comenzar una vida en santidad delante de nuestro Dios. El siguiente término que vamos a encontrar nosotros en la palabra de nuestro Dios de una manera constante es la palabra santidad. La santidad nosotros podemos entenderla como nuestro compromiso de vivir para el Señor. La santidad es nuestro deseo y nuestro compromiso con la santidad de nuestro Dios. Somos nosotros buscando la santidad en nuestro diario vivir, mientras que la santificación es Dios santificando nuestra vida o es Dios purificando nuestra vida. La santidad somos nosotros buscando agradar a Dios en nuestra vida diaria. Estos tres términos deben aplicarse a nuestro diario vivir. Usted tiene que separarse de la forma de vida del mundo. Esto es ser santo. La santificación es Dios limpiando nuestra vida y la santidad somos nosotros comprometidos con la santidad de nuestro Dios. Es importante que nosotros sepamos que la santidad no es automática. No se nace en santidad o en santificación. Realmente tenemos que buscarla en nuestro diario vivir. En otras palabras, la santificación en nuestra vida se puede verificar en dos pasos. Hay dos cosas que deben suceder en la vida de aquella persona que ha recibido a Jesús en su corazón. Primero, la santidad inmediata es la santificación. Se da cuando recibimos a Cristo en nuestros corazones como Señor y Salvador de nuestras vidas, cuando decidimos vivir por fe. En ese momento somos perdonados, somos limpiados, somos transformados de una antigua creación a una nueva creación porque hemos decidido recibir a Jesús en nuestro corazón. Ahí somos santificados por nuestro Dios. El segundo paso es cuando entendemos que la santidad es progresiva en nuestra vida. Es cuando nosotros nos comprometemos con la santidad de nuestro Dios y a lo largo de nuestra vida en Cristo buscamos a través del poder y la fuerza del Espíritu de nuestro Dios poder agradar a Dios en una vida consagrada aquí en la tierra. Después de analizar la frase nación santa, en este momento vamos a pasar a lo práctico. Los fundamentos que sostienen a esta nación santa. Debemos nosotros estar muy conscientes que sobre la creencia, sobre la fe de que somos nación santa, debemos estar fundamentados. El fundamento sirve para darnos valor. El fundamento sirve para que nosotros tengamos firmeza en cada decisión, en cada acto que nosotros realicemos en nuestro diario vivir como cristianos, pero también como iglesia. Los fundamentos de la nación santa. En primer lugar, mis amados hermanos, nuestro fundamento es que nuestro Dios es santo. Somos una nación santa porque nuestro Dios, nuestro Padre, es santo. Y les invito a que abran sus Biblias ahí en Primera de Pedro, ahí donde estamos analizando, pero ahora en el capítulo 1. Y vamos a leer de los versículos del 14 al 16. Dice la palabra de nuestro Dios: como hijos obedientes,
No os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Son palabras de nuestro Dios invitándonos a vivir en santidad. Y este es el fundamento de esta nación santa. Nuestro Dios, nuestro Padre, es santo. La santidad es ese poder que nos guía para que nosotros vivamos consagrados aquí en la tierra. Cuando tú vives en santidad aquí en la tierra, estás aceptando quién es nuestro Dios. Fíjate que generalmente nosotros decimos, Dios me ama como soy. Pero la pregunta correcta debería ser la siguiente: ¿yo amo a Dios como Él es? Esa es la pregunta real que debe hacerse un creyente, que nosotros amamos a Dios como Él es, y nuestro Dios es santo. La santidad es la fuente, el cual nos inspira a nosotros a vivir aquí en la tierra de una manera diferente. Así es que nuestro primer fundamento como nación santa es que nuestro Dios es santo. Segundo fundamento, ¿en dónde se sostiene esta nación santa? Nuestra regla de fe y práctica, que es la Biblia, que es la palabra de nuestro Dios, es santa. Este libro que nosotros estudiamos cada semana no es cualquier libro, es la palabra de nuestro Dios. Este libro que nosotros estudiamos es un libro diferente. ¿Por qué? Porque es un libro santo. Para nosotros es especial. Es muy cierto que no la adoramos, pero eso no significa que no sea especial para nosotros. Este es un libro especial porque contiene la mente de Dios para nosotros. Si queremos conocer a Dios, aquí lo vamos nosotros a encontrar. Te invito a que abras tu Biblia ahí en Romanos capítulo 7, versículo 12. Ahí vamos a encontrar esta gran promesa de lo que es la palabra del Señor para nuestra vida. Romanos capítulo 7, versículo 12. Dice, a la verdad que la ley, a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Fíjate que en esta porción de la palabra de nuestro Dios dice, de manera que la ley, a la verdad, es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Esta es la palabra de nuestro Dios. Esta es la verdad de nuestro Dios. Es una palabra santa para nosotros. Es justo y es bueno. Así es que el fundamento, cada mandamiento, cada indicación, cada desafío, cada reto nos lleva a la santidad de nuestro Dios. Por eso para nosotros los creyentes vivir de una manera diferente es muy importante. Por eso no olvidamos, constantemente lo recordamos al predicar, al estudiar la palabra, que la santidad es básica para la vida de nosotros los creyentes. Como nación debemos plantearnos alcanzar todas las metas y todos los desafíos que Dios nos invita a poder vivir a través de las Sagradas Escrituras. El tercer fundamento de nuestra santidad, nosotros lo encontramos en la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. La obra de Cristo en la cruz fue una obra santa. El que Cristo muriera en la cruz del Calvario fue una obra santa, fue una obra en santidad. La palabra del Señor dice que Él vino a la tierra, pero cuando Él vino a la tierra, vino a vivir una vida santa y justa delante de nuestro Dios. Él murió en la cruz haciendo y provocando una obra santa para la vida de cada uno de nosotros. La santificación es la parte central de la obra de Cristo para la vida de nosotros sus hijos. Si quieres saber para qué murió Cristo, murió para que tú vivas una vida diferente aquí en la tierra. ¿Cómo sabemos nosotros que hemos comprendido la muerte y la obra de nuestro Señor Jesucristo cuando entendemos que debemos vivir en santidad aquí en la tierra? Porque su obra fue una obra santa aquí en la tierra. Fue una obra diferente,
algo que no se ha podido repetir en nuestro diario vivir en la humanidad. Solo Cristo murió en la cruz del Calvario. Solo Cristo murió en santidad. Y esto lo hace totalmente diferente. Alguien podría decir, Cristo no fue el único que murió en la cruz. Es muy cierto. Miles de gentes murieron en la cruz. Pero Cristo fue el único que murió en santidad. Y murió para que nosotros vivamos una vida santa aquí en la tierra. Somos una nación santa en medio de las tinieblas, en medio del pecado, en medio del sufrimiento, en medio de las enfermedades. Somos una nación santa. Somos nación santa delante de nuestro Dios porque no pertenecemos a este mundo. Por esa razón somos una nación santa. Somos una nación santa para poder transmitir la cultura del reino en esta sociedad posmoderna, en esta sociedad donde sus valores es buscar la comodidad y el bienestar. Aquí hay una invitación para nosotros a dejar de buscar y alcanzar los mismos desafíos y metas que tiene la sociedad. La sociedad hoy corre tras su propio bienestar, tras su propia comodidad, para lo que piensa que va a ser bueno para su vida. Nosotros debemos correr hacia la santidad de nuestro Dios porque somos una nación santa aquí en la tierra. Más que nunca, hoy en día, tenemos el reto de poder transmitir la cultura bíblica. Quiero que sepas que esta cultura de santidad, esta cultura de consagración que nosotros tenemos y que tenemos que transmitirlo, en algún momento va a chocar con el mundo. Y no debes impresionarte o sorprenderte cuando choques con el mundo, porque el mundo sigue sus propios pasos, sus propias metas y sus propios desafíos. El de nosotros es llegar a agradar a nuestro Dios en la pureza y en la santidad. Somos una nación santa con el propósito de poder predicar al mundo acerca de que Dios es un Dios que puede cambiar y transformar sus vidas. Así concluye el versículo 9 al final diciendo, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Transmitamos esta nueva cultura del reino, una cultura de santidad, de consagración, de pureza delante de nuestro Dios. Si en este momento me preguntaras si es importante vivir en santidad, por supuesto que es importante. No es un tema secundario, no es un tema que pudiéramos nosotros pasar por alto. Es un tema fundamental para nuestro diario vivir delante de nuestro Dios. Mucha gente, cuando quiere levantar su ánimo, lo que hace es mirarse al espejo y tratar de llenar sus pensamientos con pensamientos positivos. Se miran al espejo y dicen, estoy mirando a un campeón. Estoy mirando a alguien que tiene muchos dones y muchos talentos y muchas habilidades. Déjame decirte algo muy importante. Cuando te mires en el espejo, más que mirar a un campeón, a un poderoso, a una persona grande, tú trates de mirar a un escogido de Dios, a un real sacerdocio, a un hombre que es una nación santa, a un hombre que ha sido comprado por la sangre de Cristo. Esto va a cambiar nuestro enfoque de quiénes somos y seguramente saldremos a nuestros trabajos, saldremos a realizar nuestra vida con una perspectiva de triunfo, con una perspectiva de victoria. Porque somos más que vencedores, somos más que campeones, somos más que gente realizada llegando a cumplir sus sueños. Somos personas que estamos cumpliendo
la voluntad de nuestro Dios aquí en la tierra. Que este versículo de la palabra de nuestro Dios sea suficientemente poderoso para cambiar nuestro enfoque de quiénes somos y de quién es la iglesia delante de nuestro Dios. Levantemos nuestra mirada y caminemos con pasos firmes, porque somos una nación diferente, pero también somos una nación santa delante de nuestro Dios. Que alcancemos cada uno de nosotros en lo individual, en lo familiar, pero también como iglesia, alcancemos este desafío de que somos nación santa y debemos vivir en santidad delante de nuestro Dios. Sé que es difícil poder vivir de esta forma. Indudablemente, si oramos y buscamos el poder del Espíritu Santo, llegaremos a cumplir la voluntad de nuestro Dios. Llegaremos a vivir en santidad, porque contamos con el poder del Espíritu de Dios. ¿Qué te parece si concluimos este tiempo pidiéndole a Dios que nos permita ser dirigidos por el Espíritu Santo para poder vivir en santidad? Oremos. Padre, en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo, pedimos que tu Santo Espíritu en esta hora tome el control de nuestra vida y nos concedas la oportunidad de poder vivir como una nación santa, como individuos, como creyentes, como familias de creyentes, como iglesia. Permítenos alcanzar este desafío de vivir en santidad delante de ti. Tómanos en tus manos y condúcenos por el camino que tú has trazado para nuestra vida. En el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén, Señor. Amén.